Imagina esto, estás en medio de una discusión con alguien cercano, y de repente, te das cuenta de que lo que más te molesta no es tanto lo que esa persona dijo o hizo, sino cómo reaccionaste tú. ¿Alguna vez has sentido que tus relaciones no son lo que esperabas? Que, a pesar de tu esfuerzo, las cosas siempre terminan mal, y cada vez te preguntas si hay algo que puedas hacer para evitar el dolor, la frustración y la distancia que se crea con el tiempo. Lo peor es que, muchas veces, sientes que no tienes control sobre cómo se desarrollan esas situaciones. Pero, ¿y si te dijera que no solo puedes cambiar la forma en que ves a los demás, sino que puedes transformar completamente tus relaciones? ¿Y si todo lo que necesitas es aplicar un principio antiguo, probado por siglos, que te permita mantener la calma, la claridad y la paz en cada interacción? Hoy, quiero mostrarte cómo el estoicismo, una filosofía milenaria, tiene el poder de ayudarte a construir relaciones más fuertes, más auténticas y, lo más importante, más sanas. Y lo mejor es que no se trata de técnicas complicadas ni de trucos de manipulación emocional. Se trata de algo mucho más profundo, cambiar tu propia forma de pensar, para que todo lo demás en tu vida cambie. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque voy a revelarte cómo los principios estoicos no solo te ayudarán a entenderte mejor a ti mismo, sino que también te darán el poder de transformar tus relaciones, una por una. El desafío de las relaciones humanas. Es una escena que probablemente te suene familiar, estás discutiendo con alguien cercano, tal vez un amigo, tu pareja o incluso un miembro de tu familia. La tensión se siente en el aire. Las palabras empiezan a volverse afiladas, las emociones se intensifican, y antes de que te des cuenta, esa pequeña chispa de desacuerdo se ha convertido en un incendio. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué sucedió para que una conversación, que en teoría debería haber sido sencilla, terminara en esta explosión emocional? Parece ser que todos hemos estado ahí. Quizás no exactamente en esa misma discusión, pero en ese mismo tipo de situación. El patrón se repite, nos encontramos atrapados en un ciclo de reacciones emocionales, de expectativas no cumplidas y de malentendidos que nos arrastran a un lugar en el que las relaciones parecen más difíciles de lo que realmente deberían ser. Es natural que las relaciones humanas sean complicadas. Después de todo, somos seres emocionales, con necesidades, miedos, deseos y experiencias únicas. Nos rodean expectativas, y estas, a menudo, son las que nos llevan a la frustración. Queremos ser comprendidos, queremos que los demás respondan de la forma en que creemos que lo harían si realmente nos conocieran. Pero aquí está el problema, todos estamos tan atrapados en nuestras propias perspectivas que las conexiones genuinas se hacen cada vez más difíciles de alcanzar. Tal vez pienses, esto no me pasa siempre. Puedo controlar mis emociones, o al menos intento hacerlo. Pero parece que las personas a veces reaccionan de formas que no entiendo. Y tienes razón. Las personas no siempre actúan como esperamos. A veces lo hacen porque están influenciadas por sus propios miedos, su pasado, o incluso por su forma de ver el mundo, que puede ser completamente diferente a la nuestra. Pero, ¿y si te dijera que la clave para evitar esos malentendidos no está en cambiar a los demás, sino en cambiar cómo tú enfrentas esas situaciones? Aquí es donde el estoicismo entra en juego. El estoicismo no es una filosofía que nos diga cómo debemos modificar a las personas o cómo forzarlas a ver las cosas como nosotros. No, en realidad, nos enseña a hacer exactamente lo contrario. Nos enseña a ver el mundo tal como es, sin distorsionarlo con nuestras expectativas o juicios precipitados. Nos recuerda que no podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí podemos controlar nuestra propia reacción ante sus acciones. Imagina por un momento que, en lugar de responder de forma impulsiva a la provocación de esa persona, decides dar un paso atrás y reflexionar. ¿Cómo cambiaría la situación si, en lugar de entrar en defensa, eligieras un enfoque más sereno y reflexivo? ¿Qué pasaría si, en lugar de enfocarte en lo que no puedes controlar, te centras en lo que sí puedes, tu respuesta, tus emociones, y cómo elijas reaccionar? Aquí es donde empieza el verdadero poder de la filosofía estoica en las relaciones humanas. No se trata de evitar el conflicto a toda costa, ni de suprimir nuestras emociones. Se trata de ser conscientes de ellas, de no dejarnos arrastrar por ellas sin pensar, de elegir, con calma y claridad, cómo nos vamos a comportar. Pero antes de seguir, hagamos una pausa para pensar en algo importante. ¿Cuántas veces has sentido que una discusión se intensifica solo porque ambos están más enfocados en defender sus puntos de vista que en realmente entender al otro? La siguiente vez que te encuentres en una situación así, te invito a recordar esta idea. Los estoicos nos enseñan que las personas no nos hacen daño con sus palabras o acciones, lo que realmente nos lastima es cómo elegimos interpretarlas y cómo reaccionamos a ellas. Así que, antes de que sigas viendo el video, pregúntate a ti mismo, ¿qué pasaría si no dejara que mis reacciones emocionales me controlaran?
¿Qué pasaría si, en lugar de reaccionar impulsivamente, pudiera mantener la calma y elegir mi respuesta desde un lugar de claridad y paz interior? Este es solo el comienzo del viaje hacia relaciones más sanas y fuertes. Y lo más increíble es que, mientras más profundo te adentras en el estoicismo, más claro será que tú, y solo tú, eres el arquitecto de la paz en tus relaciones. La sabiduría estoica, desapego y empatía. Ahora, imagina que estás en el mismo conflicto que describimos antes. Las emociones siguen alzándose y la situación se intensifica. Pero en lugar de reaccionar de manera instintiva, algo dentro de ti cambia. Te tomas un momento, respirar, observar. Te das cuenta de que, aunque tus emociones son fuertes, hay algo más importante, tu capacidad de ver la situación desde una perspectiva más amplia. Y aquí es donde entra el verdadero poder del estoicismo, el desapego. En primer lugar, dejemos claro qué significa desapego. Muchas personas malinterpretan este concepto. Cuando hablamos de desapego en el contexto estoico, no estamos sugiriendo que debes volverte frío, indiferente o que no te importe lo que sucede en tus relaciones. No es acerca de cerrar el corazón o cortar los lazos con los demás. Al contrario, el desapego estoico se refiere a algo mucho más profundo y, de hecho, más poderoso, la habilidad de no dejarte arrastrar por la marea emocional de los eventos externos. Imagina por un momento que, en vez de permitir que las palabras hirientes o las actitudes de otras personas definan tu estado de ánimo, tú eres capaz de mantener tu serenidad. Te das cuenta de que, aunque te afecten, esas palabras o comportamientos no tienen que gobernar tu paz interior. El estoicismo nos enseña que podemos reconocer nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas. Esto no significa que las emociones no sean válidas. Claro que lo son. Los estoicos no nos piden que ignoremos nuestra ira, tristeza o frustración, pero lo que nos enseñan es que no debemos reaccionar impulsivamente a esas emociones, sino hacer una pausa, reflexionar y decidir cómo actuar de manera racional. Esa es la diferencia entre ser arrastrado por la corriente de tus emociones o, en cambio, navegar por ellas con la calma de quien sabe que, aunque el viento sea fuerte, tiene el control del timón. Ahora, entra en escena otro principio clave del estoicismo, la empatía. El desapego no significa ser indiferente hacia los demás, sino todo lo contrario. Nos invita a ver a las personas con comprensión y compasión, entendiendo que cada uno de nosotros lleva consigo su propio mundo interior, sus miedos, sus inseguridades, sus cargas emocionales. Uno de los más grandes maestros estoicos, Epicteto, dijo, lo que nos molesta no es lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos. Imagina si pudieras aplicar esta idea en tu vida diaria. En lugar de ver las reacciones de los demás como ataques o agravios, podrías verlas como una oportunidad para practicar la empatía. ¿Qué podría estar pasando por la mente de esta persona? ¿Qué está viviendo en su interior que la lleva a comportarse de esta manera? Aquí es donde el desapego y la empatía se entrelazan. El desapego te permite no ser esclavo de tus emociones, pero la empatía te da la capacidad de conectar con los demás a un nivel más profundo. A través del desapego, puedes observar la situación sin juzgar ni reaccionar de manera impulsiva, y con la empatía, puedes entender la perspectiva de la otra persona, aunque no estés de acuerdo con ella. Imagina una conversación en la que, en lugar de responder a la provocación con más ira, te tomas un momento para pensar, ¿qué podría estar sintiendo esta persona? ¿Qué lo ha llevado a reaccionar así? ¿Qué necesita, más allá de las palabras que me dijo? De repente, la situación ya no se trata solo de tener razón o ganar la discusión. Se convierte en un intercambio genuino, una oportunidad para realmente conectar con el otro y ofrecer un espacio para la resolución pacífica y constructiva. Por supuesto, esto no significa que siempre tengamos que ser perfectos en nuestras interacciones. A veces las emociones se apoderan de nosotros, y eso está bien. Lo importante es que, con el tiempo, el desapego y la empatía se convierten en herramientas que te permiten acercarte a los demás de una manera más equilibrada y reflexiva. Y lo más hermoso de todo es que, al practicar esto, no solo estás transformando tus relaciones, sino que también estás cultivando una profunda paz interior. Aquí, en esta intersección del desapego y la empatía, radica el verdadero poder del estoicismo en las relaciones humanas. No se trata de aislarse del mundo o de desconectarse de los demás, sino de saber cuándo y cómo conectar de manera más profunda, auténtica y serena. La verdadera fuerza no proviene de reacciones rápidas, sino de una comprensión profunda de uno mismo y de los demás. La virtud estoica en la práctica, la conexión profunda. Te has encontrado en situaciones donde, aunque lo intentes, parece que las palabras no son suficientes para que la otra persona entienda lo que sientes, o peor aún, que la conversación se convierte en una batalla de egos más que en un intercambio genuino de ideas.
¿Qué sucedería si, en lugar de imponer tu punto de vista, fueras capaz de escuchar de manera activa, con el corazón abierto y la mente tranquila, sin la necesidad de tener siempre la razón? Aquí es donde la virtud, ese pilar esencial del estoicismo, entra en acción. La virtud estoica no es un concepto abstracto ni un ideal inalcanzable. Es un conjunto de principios prácticos que, si se aplican, tienen el poder de transformar nuestras relaciones. La virtud, para los estoicos, se basa en 4 pilares fundamentales: sabiduría, coraje, justicia y templanza. Y es interesante cómo estos mismos principios, si los integras en tu vida diaria, pueden mejorar profundamente tus relaciones con los demás. Empecemos con la sabiduría. En el contexto de las relaciones humanas, la sabiduría no se trata solo de poseer conocimiento, sino de saber cuándo hablar y cuándo escuchar. Se trata de poder discernir lo que realmente importa en una conversación, en lugar de aferrarte a puntos triviales que solo alimentan el conflicto. Imagina si pudieras, en medio de una discusión, tomar un paso atrás y preguntarte: ¿estoy realmente entendiendo lo que esta persona está tratando de decir? ¿Estoy eligiendo mis palabras de manera sabia, o estoy simplemente buscando ganar la discusión? La sabiduría estoica te invita a poner la egoísta necesidad de ser el que tiene la razón en segundo plano y, en su lugar, buscar la verdad y la comprensión mutua. Ahora, pasemos al coraje. Esto puede parecer una cualidad más asociada con grandes gestas heroicas, pero el coraje estoico es, en realidad, una virtud esencial para las relaciones humanas. Tener el coraje de ser vulnerable, de mostrar tus emociones reales, y de no tener miedo a confrontar los problemas en lugar de ignorarlos. En lugar de dejar que la incomodidad del conflicto te detenga, el coraje estoico te da la fuerza para afrontar esas conversaciones difíciles con calma y dignidad. Este tipo de coraje no se trata de la valentía para imponer tus opiniones, sino de la valentía para escuchar sin prejuicios, para admitir cuando te equivocas, y para dar espacio a que la otra persona exprese su punto de vista sin interrupciones ni defensas. Lo siguiente es la justicia. La justicia estoica va más allá de la imparcialidad, es un principio de equidad que se aplica en cómo tratamos a los demás, independientemente de si están de acuerdo con nosotros o no. La justicia en las relaciones humanas es reconocer el valor y la dignidad de la otra persona, incluso cuando las emociones están a flor de piel. Imagina que, en una discusión acalorada, en lugar de tratar de ganar el argumento, te preguntas: ¿cómo puedo actuar de manera justa en esta situación? ¿Cómo puedo asegurarme de que ambos nos sintamos escuchados y respetados? La justicia, desde la perspectiva estoica, no solo es una cuestión de hacer lo correcto, sino de tratar a los demás con el mismo respeto y consideración que nos gustaría recibir. Finalmente, está la templanza. En un mundo que constantemente nos bombardea con estímulos emocionales y sociales, la templanza es la virtud que nos permite mantener el equilibrio. En el contexto de las relaciones, la templanza significa la capacidad de mantener nuestra calma y estabilidad emocional, incluso cuando las cosas se intensifican. ¿Alguna vez has sentido que, en una conversación difícil, tus emociones se desbordan y pierdes el control? La templanza estoica es esa capacidad de respirar profundamente, de tomar una pausa y no reaccionar de forma impulsiva. La templanza te permite gestionar tus emociones de manera equilibrada, evitando que la ira o la frustración guíen tus palabras y acciones. ¿Cómo se ve la aplicación práctica de estas virtudes en nuestras relaciones? Imagina una situación en la que estás en desacuerdo con alguien cercano. Quizás ambos tienen puntos válidos, pero el conflicto parece no resolverse. Si practicas la sabiduría, en lugar de continuar defendiendo tu punto de vista sin cesar, te haces las siguientes preguntas: ¿estoy siendo razonable? ¿Qué puedo aprender de esta conversación? ¿Cuáles son los puntos de vista de la otra persona y por qué podrían ser válidos? Luego, con coraje, tomas la decisión de expresar tu perspectiva de manera tranquila y honesta, sin temer al desacuerdo, pero también sin recurrir a la agresión o a la imposición de tu opinión. Mientras hablas, practicas la justicia al reconocer que, aunque no estés de acuerdo, el otro tiene derecho a ser escuchado y respetado. Y finalmente, usas la templanza para no dejarte llevar por la ira, sino para mantener la calma y asegurar que la conversación sea productiva, en lugar de destructiva. Lo hermoso de las virtudes estoicas es que, al practicarlas, no solo transformas cómo interactúas con los demás, sino que también te transformas a ti mismo. Al practicar la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza en tus relaciones, no solo fomentas la paz y la armonía, sino que también te conviertes en una persona más equilibrada, reflexiva y profunda. Estas virtudes son las piedras angulares que sustentan relaciones verdaderas, y cuando las aplicas, lo que creas no es solo una conexión superficial, sino una conexión profunda, basada en el respeto mutuo y el entendimiento verdadero. La mente estoica, cómo cambiar tu enfoque y convertir los conflictos en oportunidades.
Lo que está por venir es un cambio de paradigma, una forma completamente diferente de ver los conflictos en tus relaciones. Imagina por un momento que cada desacuerdo, cada malentendido, cada palabra hiriente que proviene de alguien cercano a ti, no es una amenaza para tu bienestar emocional, sino una oportunidad para crecer, aprender y conectar de manera más profunda. Ahora, ¿cómo puede algo tan doloroso convertirse en algo positivo? La respuesta está en cómo eliges enfocar la situación. Aquí es donde la mente estoica cobra su mayor poder. Los estoicos no solo nos enseñan a controlar nuestras reacciones, sino a cambiar nuestra perspectiva sobre todo lo que nos sucede. Según Epicteto, no son los eventos los que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre esos eventos. Esta simple pero profunda reflexión transforma la manera en que percibimos los conflictos en nuestras relaciones. En lugar de ver una discusión o un desacuerdo como algo negativo, destructivo, o como una amenaza a nuestra paz, los estoicos nos invitan a verlo como una prueba, y lo más importante, una prueba de nuestro carácter. Imagina que en lugar de angustiarte por el desacuerdo con tu pareja, un amigo o un familiar, decides verlo como una oportunidad para aplicar el principio estoico de la autorreflexión. Lo primero que haces es preguntarte, ¿por qué me siento tan afectado por esto? ¿Qué estoy interpretando erróneamente? En ese momento, el conflicto deja de ser una batalla emocional y se convierte en un desafío para comprenderte mejor a ti mismo. Ya no se trata de ganar la discusión, sino de aprender de ella, entender las emociones subyacentes y descubrir qué parte de ti mismo necesita crecer. Los estoicos también hablan sobre el control. En cualquier conflicto, lo primero que debemos hacer es reconocer que no podemos controlar a las otras personas. No podemos hacer que los demás cambien de opinión o que actúen de acuerdo a lo que creemos que es correcto. Pero lo que sí podemos controlar, siempre, es nuestra reacción. La sabiduría estoica nos enseña que el verdadero poder radica en nuestra capacidad de elegir cómo vamos a reaccionar ante cualquier situación. A continuación, un ejemplo para ilustrar esto: imagina que tienes una discusión con un amigo cercano sobre un tema importante, tal vez algo que has defendido durante mucho tiempo. Al principio, todo parece ir de la peor manera posible, el tono de voz sube, ambos se sienten atacados, y las emociones empiezan a desbordarse. En este punto, la mayoría de las personas caería en el ciclo de la reacción emocional, devolviendo insultos o retando aún más la posición contraria. Pero lo que los estoicos nos enseñan es que este momento de tensión es el perfecto para aplicar la serenidad. Te invito a pensar, ¿y si, en lugar de unirte a la escalada emocional, decidieras hacer una pausa? Respiras profundamente, dejas que las emociones se calmen, y luego reflexionas: ¿por qué estoy tan alterado? ¿Qué me está molestando de este comentario en particular? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Hay algo que estoy interpretando mal? Esta es la clave para convertir un conflicto en una oportunidad de crecimiento personal. Al cambiar tu enfoque y no permitir que las emociones tomen el control, estás reinterpretando la situación de manera constructiva. Este enfoque no solo mejora tu bienestar, sino que también tiene el potencial de transformar la interacción misma. Al abordar un desacuerdo con una mentalidad reflexiva, mostrando calma y una apertura real a comprender el punto de vista del otro, no solo desarmas la agresividad, sino que abres el espacio para una resolución más genuina. De repente, el conflicto deja de ser algo que tememos y se convierte en una plataforma para la conexión auténtica. Es importante recordar que los estoicos no veían los conflictos como algo que debíamos evitar, sino como oportunidades para fortalecer el carácter. Cualquier desafío emocional que enfrentamos, ya sea en nuestras relaciones o en otras áreas de la vida, se convierte en una oportunidad para practicar nuestras virtudes: paciencia, sabiduría, justicia y templanza. Y cada vez que enfrentamos uno de estos desafíos con una mentalidad serena, estamos entrenando nuestra mente para ser más fuerte, más resiliente y más capaz de mantener la paz interior, sin importar lo que ocurra en el mundo exterior. Finalmente, la mentalidad estoica también nos enseña a ver las dificultades como un espejo que refleja nuestras debilidades y fortalezas. Cuando estás en medio de un conflicto, si eres capaz de observar tu reacción y reflexionar sobre lo que te hace sentir tan perturbado, puedes descubrir mucho sobre ti mismo. Tal vez es tu orgullo lo que se siente atacado, tal vez es tu miedo al rechazo lo que provoca la ira. Este proceso de introspección no solo te permite manejar mejor los conflictos, sino que también te da la posibilidad de crecer como persona. Recuerda siempre que el estoicismo no te promete que puedas evitar los conflictos, pero sí te da la fuerza interior para enfrentarlos con calma, sabiduría y autocomprensión. Cada conversación, cada desacuerdo, cada malentendido puede ser transformado en una lección valiosa si eliges verlo desde el lente de la filosofía estoica. El poder de las relaciones estoicas. Te invito a imaginar por un momento el tipo de relaciones que podrías crear si aplicaras todo lo que hemos aprendido hoy.
Relaciones donde no solo compartes momentos de alegría, sino también desafíos, con una calma y comprensión que transforman cada conflicto en una oportunidad de crecimiento. Relaciones donde no temes ser vulnerable porque sabes que la verdadera fuerza radica en tu capacidad de mantenerte sereno, incluso cuando las emociones amenazan con desbordarte. Relaciones basadas en el respeto mutuo, en la empatía profunda y en la sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo escuchar. Lo que hemos explorado hoy no es simplemente una teoría abstracta o un conjunto de ideas filosóficas distantes. Es un llamado a la acción, a transformar la forma en que te relacionas con los demás. El estoicismo, en su esencia, no es solo una filosofía para vivir mejor, es una guía práctica para mejorar todas tus relaciones. Y lo mejor de todo, tú tienes el poder de implementarlo hoy mismo, en cada conversación, en cada desacuerdo, en cada momento de tu vida. Este viaje que hemos recorrido juntos tiene un propósito profundo, darte las herramientas para que puedas reconstruir tus relaciones sobre bases más sólidas. Bases que no dependan de las emociones fugaces o de las expectativas no cumplidas, sino de la serenidad, la empatía y la sabiduría. ¿Te imaginas cómo cambiarían tus relaciones si, en cada desafío, recordaras que la verdadera paz no se encuentra en lo que los demás hacen o dicen, sino en cómo eliges responder? El estoicismo te enseña que, al final, las circunstancias externas no son lo que nos afectan. Lo que realmente nos transforma es nuestra respuesta interna, nuestra capacidad de mantener el control sobre nuestra mente y nuestras emociones. Cuando aplicamos los principios del estoicismo, descubrimos que el conflicto no tiene por qué ser algo destructivo. De hecho, puede ser el motor de nuestra evolución. Cada vez que un desacuerdo surge, tenemos la oportunidad de ser mejores oyentes, mejores comunicadores, mejores seres humanos. Y al hacerlo, no solo mejoramos nuestra paz interior, sino que también elevamos a las personas que nos rodean. Cada relación, ya sea con nuestra pareja, nuestros amigos o nuestra familia, puede convertirse en un reflejo de lo que somos capaces de ser cuando elegimos el camino de la sabiduría, la paciencia y el autocontrol. No se trata de ser perfectos. No se trata de esperar que el mundo actúe como esperamos. Se trata de transformar nuestro enfoque, de darnos cuenta de que, al final, las relaciones más fuertes y sanas no nacen de evitar los conflictos o de intentar cambiar a los demás, sino de aprender a navegar esos conflictos con virtud, con humildad y con la disposición de aprender. Cada desafío emocional es una lección esperando ser descubierta, y tú, como un verdadero estoico, tienes la capacidad de convertirlo en una oportunidad para crecer. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, recuerda, no estás solo en este viaje. Tienes una filosofía poderosa a tu disposición. La filosofía que te permite transformar el conflicto en sabiduría, el desacuerdo en entendimiento, y el resentimiento en empatía. Si quieres construir relaciones más profundas, más fuertes, y más satisfactorias, el camino está claro, es el camino estoico. Si te ha impactado esta reflexión, si sientes que estás listo para dar el siguiente paso en tu viaje hacia relaciones más saludables y una vida más serena, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para seguir explorando cómo los principios estoicos pueden cambiar tu vida y, sobre todo, transformar tus relaciones. Porque cada día es una nueva oportunidad para practicar lo que hemos aprendido aquí, y nunca es tarde para empezar. La verdadera fuerza no viene de evitar los problemas, sino de cómo los enfrentas. Así que, ¿estás listo para tomar el control de tu vida y de tus relaciones? El camino estoico te está esperando.